estábamos terminando la primera parte hablando de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué sucedió con su perspectiva? Él como un judío etnocéntrico, ¿no es cierto? Con ese sentido de superioridad. Y luego él se convierte en un verdadero paladín del evangelio, ¿no? Él dice algo tan impresionante como: todo lo he llenado, prácticamente todo el imperio romano lo he llenado con el evangelio de Cristo. Ahora, pensemos un poquito, proyectémonos hacia atrás a la época de Pablo. ¿Cómo es que en una época donde los medios de transporte eran pues mucho, por supuesto, más lentos que lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Ya si en el siglo ¿qué? 16, 17, antes que se invente la navegación a vapor, se dice de que un barco que estaba en alta mar, si por A o B faltaba aire, ¿no es cierto? La fuerza del aire quedaba ahí y morían todos los tripulantes, ¿no? Porque no había forma de mover ese barco, porque todo era navegación a vela. Ahora, ¿se imaginan? Pues no estamos hablando de 2, 3 siglos atrás, estamos hablando de 20 siglos atrás. ¿Cómo es que cuando todavía no existía el carro, ¿no? Bueno, el auto a motor, ¿no? ¿Cómo no cuando no existía, pues, ni siquiera el telégrafo, ¿no? Seguramente los jóvenes, bueno, por cultura general deben saber lo que es el telégrafo, pero nunca en su vida han mandado ni van a mandar un telegrama como solíamos hacer antes, ¿no? Bueno, eso tampoco existía en la época de Pablo, menos el teléfono, menos pues la internet. O sea, estamos hablando de una época tan retrasada, digamos, en términos de comunicación. Sin embargo, él anduvo por todo el imperio romano y él llega a decir: todo lo he llenado. ¿Qué es lo que llevó a Pablo para llenar todo el imperio romano con el evangelio de Cristo? Y la respuesta es que Pablo vivió con un sentido de misión, con un sentido de misión. Y esto es algo que cuando hablamos de la misión de Dios, no solamente estamos hablando de el misionero que va, ¿no? Sino estamos hablando de un estilo de vida. Es interesante porque nosotros muchas veces hacemos una división entre, bueno, este es un siervo de Dios y el otro ¿qué es? ¿No? Si somos cristianos, entonces todos somos siervos del Señor. Ahora, ¿qué sucedió en Pablo? En primer lugar, Pablo tuvo una nueva comprensión. Luego que se encontró con Cristo en el camino a Damasco, él entendió lo que otros israelitas no habían entendido, y es que el propósito de Dios siempre había sido alcanzar a las naciones con el mensaje de esperanza, con el mensaje de salvación. En Romanos 15, Pablo describe lo que es su filosofía misionera. Y él comienza hablando acerca del propósito de Cristo. Y él va a decir, a partir del versículo 8 en adelante: pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios a los judíos, los primeros que habían recibido el encargo, ¿no es cierto? Para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, ¿no? Dios siempre es fiel a sus promesas, y para que los que no son judíos, el etnos, los que no pertenecen al pueblo de Dios, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y fíjense que Pablo va a citar en estos versículos diferentes porciones o partes del Antiguo Testamento, y va a decir: por tanto, como está escrito, yo te confesaré entre las
naciones y cantaré salmos a tu nombre. En otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, es decir, de David, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Entonces Pablo tiene una nueva comprensión, hay un cambio en el paradigma, en la mente de Pablo, ¿no? Él que pensaba en una religión etnocéntrica, ¿no? Él creía que Dios era como una fuerza centrípeta, ¿no? Todo era en el centro, en el templo. Ahora él entendía en realidad que la misión del Mesías era una energía centrífuga, ¿no? Es decir, era enviar su bendición, su salvación a todas las naciones, y todas las naciones pondrán su esperanza en él. Jesús se convierte en la mente de Pablo entonces en la esperanza de las naciones. Jesús vino a cumplir lo que el pueblo de Israel falló en hacer, ser el instrumento de Dios para alcanzar a las naciones, lo que Israel había olvidado. Y es algo que también nosotros necesitamos entender, que Jesús vino por la misericordia de Dios, ¿no? Para que la misericordia de Dios y su mensaje de esperanza alcance a las naciones. Cuando nosotros cantamos esta canción, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, ¿no? Nos gusta esa canción. El problema es que creo que a muchos les gusta más la primera parte que la segunda, ¿no? ¿Ustedes conocen la canción? ¿Saben a qué canción me refiero? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pero no termina allí la canción. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y yo creo sinceramente que para la iglesia del siglo XXI, y no estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando solo de la Alianza Cristiana y Misionera, hablo en general. Creo que la iglesia llamada de Occidente, en general, canta con más comodidad la primera parte que la segunda. Nos gusta decir que somos el pueblo de Dios y que somos el pueblo especial. Pero cuando hablamos de llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, ya no es tan bonita la canción. Porque de una forma u otra hemos caído en ese eclesiocentrismo, templocentrismo o religioncentrismo. Y tenemos que ser capaces de romper con eso. Jesús, hablando de su misión, Él va a relacionarla con nuestra misión. Cuando Jesús ora, esa famosa oración de Juan 17, cuando ora por la unidad de la iglesia, pero también Él ora por la misión de la iglesia. Y Él dice, Padre, como tú me enviaste al mundo, de la misma manera que me enviaste por amor y con un propósito de salvación universal, de la misma manera yo los envío al mundo. Así como tú me has enviado a mí para traer este mensaje de misericordia y salvación hasta lo último de la tierra, ahora yo los envío al mundo. Y fíjense, si el libro de los Salmos, ustedes saben que los Salmos eran el himnario del pueblo de Israel, y quizá lo sea hasta hoy, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice el Salmo 67, no lo tenemos proyectado allí, pero ustedes pueden buscarlo, yo lo puedo leer. Fíjense, el pueblo de Israel también tenía su canción, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Ustedes saben eso? Ellos lo tenían, es el Salmo 67. Fíjense lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no quiere, no? Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos gusta eso. Nos gusta eso. Para que sea anunciada en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Los israelitas cantaban muy bien la primera parte. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Dios haga resplandecer. Señor, guíame, prospérame, guárdame, ayúdame. ¿Todo eso es bueno pedir? Sí, es bueno pedir. El Señor dijo, danos hoy el pan de cada día. ¿No es cierto? Pablo va a decir que te podemos orar y es la responsabilidad de la iglesia orar por protección para los misioneros. ¿No es cierto? Oren para que sea protegido de hombres malos, ¿no? De los que se oponen. Es bueno pedir. Pero el problema es que no podemos dividir. Dios nos bendice para bendecir. Dios bendecía al pueblo de Israel para que las naciones vean lo que significaba ser el pueblo de Dios. Aún las bendiciones que recibía Israel tenían un propósito misionero. Pero Israel se quedó solo con la primera parte y olvidó el propósito. Hermanos, hermanas, tenemos que cambiar nuestro paradigma de ser cristianos que solamente pensamos en recibir a pensar que sí, Dios nos quiere bendecir, pero como dice este salmo, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación, y que finalmente todos los pueblos de la tierra alaben al Señor. Amén. En segundo lugar, Pablo reconoció la gracia de Dios que le llamó para llevar el evangelio. Él va a decir en el capítulo 15 de Romanos que estamos leyendo a partir del verso 15, pero les he escrito con toda franqueza para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro, fíjense, ministro de Jesucristo a los no judíos, a los despreciados gentiles, y ministrarles el evangelio de Dios para que ellos sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo entendió que la gracia de Dios le estaba capacitando para ser siervo de Cristo. La gracia de Dios para ser siervo de Cristo. Y en segundo lugar, que también recibió la gracia para ser siervo del evangelio. Por la gracia de Dios entendió que su llamado era atraer gente hacia Dios mediante el evangelio. Él va a decir ministro del evangelio, sirviente del evangelio. Pedro va a decir somos sirvientes de la palabra. Hermano, no sé si alguna vez te has puesto a pensar, pero es un privilegio participar en la misión de Dios. Es un privilegio participar en la misión de Dios. Spurgeon es un predicador inglés de hace 2 siglos. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. La dignidad del evangelio. Pablo entendió que es el privilegio de ser siervo de Dios, aunque lo consideraban un pobre diablo, ¿no es cierto? Ese Pablo que anda preso todo el tiempo, ese Pablo que anda miserable, ni tiene para comprar ropa, ¿no? Ese Pablo que parece un loco, todo eso decían de Pablo, ¿no? Pablo va a decir, aunque parezca locura, ¿no? Aunque parezca pobre. Y entonces Pablo entendía que su vida era para servir al evangelio de Cristo. Yo puedo compartir un testimonio, hermanos. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba terminando mi carrera, yo estudiaba publicidad. Y en mi mente yo era un buen cristiano,
que iba a tener una buena oficina, alfombra, un carro del año, y yo fastidiaba a un amigo mío que estaba en el seminario. Yo estaba en la universidad terminando mi carrera de publicidad y él estaba en el seminario. Y yo le decía, no te preocupes, chino, que yo te voy a sostener con mis ofrendas. Esa era mi mente, ¿no? O sea, un buen cristiano, pero materialista. No sé si uno puede ser buen cristiano y materialista al mismo tiempo, pero yo me consideraba buen cristiano. Y cuando yo estaba terminando mi carrera, Dios me dijo, tú vas a llevar mi palabra y tú vas a vivir por fe. ¿Y saben lo que sucedió cuando yo escuché claramente que Dios me habló por medio de su palabra y por el Espíritu Santo a mi corazón? ¿Saben, hermanos? Me tiré al suelo a llorar. Me tiré al suelo a llorar y lloré. Señor, no quiero ser pobre, porque en mi mente era vivir por fe es ser pobre. ¿No es cierto? Eso de vivir por fe, que ni lo entendí, ¿no? Pero yo sabía que no iba a ejercer mi carrera tal como yo lo había pensado, que tenía que olvidarme de ese BMW soñado, ¿no es cierto? Y que simplemente iba a seguir al Señor y hacer lo que Él me decía. Y ¿saben una cosa, hermanos? Eso sucedió hace 27 años. 27 años. Y yo doy gracias a Dios porque jamás me voy a arrepentir de haber decidido seguir al Señor y vivir por fe. Ya. Gracias a Dios, ¿no? Ahora, hermanos, tenemos el privilegio de servir al Señor. Y si Dios te llama, no estoy diciendo que todos tienen que dejar sus trabajos, pero donde tú estás, donde yo estoy, tenemos que aprender a vivir con un sentido de misión. En tercer lugar, Pablo creyó que estaba capacitado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Y hermanos, esto es algo importante. A veces nosotros pensamos en Pablo como un fenómeno y sin duda que él ha sido un tremendo hombre de Dios, pero miren lo que Pablo va a decirnos. Nosotros tenemos la costumbre de poner nuestra mirada en el ser humano y olvidamos qué cosa hay detrás. Tengo pues de qué gloriarme, ¿pero en qué? En Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra, ¿qué cosa? Otra vez, Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Y eso mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo dio a Pablo el poder de obrar cosas grandes en nombre de Cristo. El Espíritu Santo obró en el corazón de la gente para que acepte el Evangelio. El Espíritu Santo dio a Pablo la sabiduría y estrategia para llegar con el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué respalda nuestro ministerio? ¿Qué respalda tu ministerio, hermano? ¿Qué respalda mi ministerio? Es nuestra capacidad de palabra, es nuestra agilidad mental. ¿Qué es? ¿A qué atribuimos el éxito de nuestro ministerio? Pablo no tenía dudas. El éxito de su ministerio se lo debía a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, antes de partir al cielo y antes de que la iglesia salga a llevar el Evangelio, le ordenó, no le sugirió, le ordenó que se quede en Jerusalén? Les prohibió dejar Jerusalén ¿hasta qué? Hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hablamos de la obra de Dios estamos hablando de lucha de poderes. Podemos jugar a la religión, pero cuando hablamos de la obra de Dios estamos hablando de una lucha de poderes. Y si el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida y si el Espíritu Santo no está obrando en nuestra vida, entonces estamos cayendo en un autoengaño. El Espíritu Santo nos fue dado porque no hay otra manera de llevar a cabo la misión de Dios.
sino es en su poder. Y Pablo sabía, hermano, muchas veces usamos el pretexto de todavía no estoy capacitado para ir, todavía no estoy capacitado para salir, todavía. Hermano, hermana, desde el momento que tenemos el Espíritu Santo, desde el momento que nos encontramos con Cristo, ya estamos capacitados. ¿Quién fue la primera persona en anunciar que Jesús era el Mesías? ¿Quién fue en ganar a los primeros creyentes en el Mesías Jesucristo? ¿Saben quién fue? La despreciada samaritana. La despreciada samaritana, luego que se encontró con Jesús, ella fue y dijo, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pedro demoró meses y años para poder decir, tú eres el Cristo. Esta mujer lo captó al toque, como decimos. Y los despreciados samaritanos, porque los samaritanos era un pueblo mezclado, judíos con asirios, ¿no es cierto? Ellos dieron a luz la raza samaritana. Para los judíos, los samaritanos era la raza más despreciable. Pero ellos fueron los primeros que dijeron, mujer, ahora ya no creemos solamente por tu dicho, nosotros le hemos escuchado y sabemos que Él es el Cristo. ¿Se dan cuenta? La lógica de Dios es diferente a la nuestra. Y el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, entonces convence. Finalmente, hermanos, quiero terminar con lo más sencillo. No, es una broma. Pablo pudo alcanzar todo el imperio romano con el Evangelio porque él estuvo dispuesto a pagar el precio para cumplir la misión. Estar dispuesto a pagar el precio. Fue así, dice Pablo, como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Fíjense, hermanos, aquellos a quienes nunca les fue anunciado. Esto era lo que llenaba la mente de Pablo. Esto era lo que llenaba el corazón de Pablo. Los que nunca han oído acerca de Él. ¿Cuántos en el mundo nunca han oído el nombre de Jesús? Que hay esperanza, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo con un mensaje de esperanza y salvación. Y esto era el corazón de Pablo. Esta era la pasión. Los que nunca han oído de Él entenderán. Entonces la prioridad de Pablo era llevar el Evangelio a los lugares más remotos e inaccesibles. Y para Pablo todo lo demás carecía de valor. Todo lo demás carecía de sentido a menos que ayude a su misión. Pablo tenía un filtro para todo lo que hacía en la vida, para todo lo que poseía, para todo lo que amaba, para todo. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Sirve o no sirve a mi misión? Y para Pablo lo único que contaba era lo que le ayudaba a cumplir la misión. Él va a decir, despidiéndose de una de las iglesias, un profeta le había dicho que no iba a salir bien de Jerusalén, que lo iban a apresar, que lo iban a condenar. Pero el Señor le había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Y Pablo va a decir en Hechos, como lo cita Hechos 20:24, pero eso, la posibilidad de morir, de estar preso, de perder mi libertad, no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio, de la gracia de Dios. Nada me preocupa en la vida. Nada me preocupa sino cumplir mi misión. Y mi misión es llevar el Evangelio de la gracia de Dios. Y eso significó para Pablo sacrificar comodidades. Pablo sacrificó sus comodidades. No vivió una vida cómoda. No es que era un sádico o un masoquista, mejor dicho, ¿no? Simplemente
Llevar el evangelio de Dios hasta lo último de la tierra significaba una vida de muchas privaciones. Y Pablo, para poder cumplir su misión, simplemente sacrificó y renunció a todas sus comodidades, posesiones. No las tenía Pablo. Él viajaba por todo el mundo y más bien, como Pablo va a decir, todo el mundo nos considera pobres. Todo el mundo nos considera lo último, ¿no? Él sacrificó posición social, estatus. Pablo va a decir, a nosotros los apóstoles, los mensajeros de Dios, se nos considera, ¿qué cosa? El estiércol del mundo, ¿no? Y para Pablo eso no era un problema, porque para él lo importante era su misión, su seguridad física, sus metas personales. Todo eso quedó supeditado a su misión. Ahora, mira, hermano, hermana, no soy psicólogo, pero yo no sé qué hubiese dicho un psicólogo si Pablo se hubiese sentado en su diván, ¿no es cierto? Este es un desequilibrado, este es un no sé qué. Pero a Pablo no le importó, porque él sabía que tenía solo una vida para cumplir la misión de Dios. Y él estaba listo a invertirla 100%, consumirla 100% en Dios y en su misión. En esta conferencia misionera que les hablé, donde conocí al pastor Timoteo de Nigeria, también escuché el testimonio de el último del grupo que asesinó, el último del grupo de los Aucas o los Guaraníes, como se les conoce ahora, que asesinó a Jim Elliot. No sé si han escuchado esa historia. Estos 5 misioneros que fueron a un grupo selvático en Ecuador y fueron asesinados por los Aucas, como se les llamaba en ese tiempo ahora los Guaraníes. Y él contó con lujo de detalles cómo había sido todo lo que pasaba en la mente de los Guaraníes cuando decidieron ir y matarlos. Era una forma como ellos creían que estaban protegiendo a sus mujeres, protegiendo su propia cultura, ¿no? Ahora, hermanos, Jim Elliot, como muchos misioneros, dieron su vida por llevar la palabra de Dios. Y él escribe en su diario, ustedes incluso pueden buscar Jim Elliot y van a encontrar, hay una foto de su diario ahí con este texto, pero está en inglés. Pero dice así, Jim Elliot escribió en su diario algunos meses antes de ir donde los Aucas, donde murió. Y él dice esta frase, hermanos: no es necio aquel que renuncia a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio aquel que renuncia a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot renunció a su seguridad, a su familia, a su vida, pero fue sabio, no tonto, porque de todos modos eso lo iba a perder. Pero finalmente ganó lo que no va a poder perder: la gloria de Dios. ¿No es cierto? Un lugar al lado de Jesús. Hay un principio básico de economía, y con eso concluimos, hermano. El valor de un bien es aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. Es un principio básico de la economía, ¿no es cierto? Los economistas, administradores saben eso. El valor de algo se mide en función de aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. La pregunta es, ¿cuánto valoramos la misión de Dios?
¿Cuánto nos identificamos con la misión de Dios? Y la única forma de que tú lo puedes saber concretamente no es todo lo que dices a favor, sino cuánto estás dispuesto a renunciar para ser fiel a tu misión. No digo que vas a ir al África, no estoy diciendo que compres tu ataúd o que escribas tu epitafio. No, Dios sabe. Pero Dios también sabe. Y tú sabes qué es lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Qué es lo que Dios te está mandando a hacer? Y la única manera de saber si tú realmente amas y valoras la misión de Dios es cuánto estás listo a sacrificar para cumplirla. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero invitarte, hermano. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio participar en la misión de Dios. Yo no te puedo decir de qué manera, pero Dios sí. Seguramente te lo ha dicho. O quizá tengas que decir, Señor, ¿me lo has dicho? Quizá tengas que preguntárselo. Pero yo quiero preguntarte en esta noche, ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio para ser fiel a la misión de Dios? Ahí donde estás, ora al Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Dame la gracia de ser fiel a tu misión.